buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy vamos a hablar acerca de la independencia patria. Ayer tuvimos los festejos, 15 de septiembre de 1821, aunque en realidad nuestra independencia se llevó prácticamente en ciertas etapas, pero eso será de platicarlo para que ustedes estén bien informados al respecto. Hoy les quiero decir que, hablando de las recientes actividades patrias y de los incidentes que se reportaron a consecuencia de estas, un hecho armado ocurrió en la calzada Roosevelt y Quinta Avenida de la zona 11 de la ciudad de Guatemala, donde un hombre resultó herido por arma de fuego. Los bomberos municipales atendieron a la víctima, quien fue trasladado a la emergencia del hospital Roosevelt. Según el reporte de las autoridades, la víctima viajaba en un vehículo cuando sostuvo una discusión con un motorista. Ambos participaban en el tema de las antorchas, pero terminó en una discusión vial donde fue utilizada un arma de fuego. El responsable del atentado escapó del área. En otro incidente, un grupo de personas que también participaban en una marcha de las antorchas, ya en la calzada Roosevelt y 32 Avenida de la zona 7, un conductor aparentemente atropelló a los jóvenes que corrían con el fuego patrio. Sin embargo, una de las acciones, los afectados fue agredir y vapulear al conductor a tal extremo de prenderle fuego al vehículo, mientras que en Villanueva también se reportaron peleas entre vecinos y participantes en el tema de las antorchas, ya que en la colonia El Amate y la Barceñita, en Bárcena, las personas se fueron a los golpes porque los vecinos lanzaban aguas a los participantes. Y mientras tanto, en Santa Cruz Varilla, en Huehuetenango, un menor se acerca a la ventanilla de un conductor, le lanzó una bolsa de agua y salió corriendo. El conductor, con mucha molestia, desciende de su vehículo y corrió directo hacia el menor para agarrarlo a la fuerza del cuello y posteriormente lanzarlo a una poza de agua sucia que se encontraba a la orilla de la carretera. Pero antes que se volviera a su vehículo, personas que presenciaron esto corrieron rápidamente en contra de él para defender al menor. Los vecinos molestos comentaron que solamente es un menor y solo se estaba divirtiendo, pero también hubo quienes mencionaron que se debe enseñar a los menores los límites a la hora de realizar este tipo de actividades. Y sobre estos incidentes que se registraron durante las antorchas de independencia, el presidente Bernardo Arévalo mencionó que sostuvo una reunión con los ministros de Educación y además con el de Gobernación para discutir sobre las acciones correspondientes. Señala que más allá de una suspensión se basa en un cambio en que la sociedad debe realizar y en el que se deben estar involucradas todas las personas y generar acciones para cambiar este tipo de comportamiento. Sí estamos pensando, pero no es algo que dependa exclusivamente de lo que el gobierno proponga o prohíba. Requiere de pensar en una articulación más amplia para ampliar este tipo de comportamientos anómalos. Bueno, como ya les dije, bienvenidos a Estado de la Nación. Vamos a hablar acerca del tema de la independencia y los acontecimientos que nos llevaron a aquello. Y qué mejor para hablar de esto que los dos invitados que les voy a presentar a continuación. Ambos son conocedores, han escrito sendos libros acerca de muchos temas históricos del país y vamos a conversar con ellos de qué fue lo que llevó realmente a nuestra independencia. Ellos son el licenciado Ramiro Bolaños, quien se encuentra vía Zoom, y también acá con nosotros está el licenciado Rodrigo Fernández Ordóñez. A ambos les doy la bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Comienzo con el licenciado Fernández. Licenciado,
Yo he oído muchas cosas acerca de qué llevó a ley. De hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a don Francisco Pérez de Antón, que hizo un libro acerca de esto. Y describe nuestros movimientos de independencia casi que una guerra civil entre españoles y criollos. O sea, continentales y ya nacidos acá en Guatemala, en Guatemala y en toda América, y que eso pues causó lo que llevó a estos movimientos independentistas. ¿Es una observación acertada? Bueno, yo diría que en realidad las guerras ya son consecuencia, digamos, de no haber logrado una discusión política de reformas necesarias que los criollos, ¿verdad?, o los americanos creían necesarias. En realidad una de las cosas que cuesta entender, porque no lo han enseñado a nosotros en las escuelas, es que los próceres inicialmente no querían la independencia. Era simplemente reformular el pacto con España en el sentido de liberar la economía, hacer reforma política, hacer un refuerzo de las autonomías que ya se habían gozado antes del régimen de intendencias, es decir, antes de 1750, y se topan con el problema que le pasa también a los Estados Unidos, que los reyes del momento no son las personas más adecuadas ni las más inteligentes para entender que el momento histórico está cambiando y que las relaciones entre metrópoli y las provincias de ultramar, que era como los criollos querían que se llamara y no colonias, se reformulara esa relación política. Bajo esa luz es que se da la independencia de Guatemala y luego la anexión a México, porque pareciera, digamos, como discordante que nos independizamos un día y al día siguiente nos estamos anexando a México. Esto es porque en realidad la independencia es una forma de redefinir las relaciones políticas con España, con la esperanza que el rey entendiera que el plan de Iguala de Agustín de Iturbide era una oportunidad de reformular las relaciones con el Reino de Dios. Y ese plan incluía al rey de aquel momento. Sí, la idea era fundar un nuevo imperio, ¿verdad?, americano, México y el Reino de Guatemala, y ofrecerle la corona a Fernando VII. El plan de Iguala es interesante o simpático, digamos, porque hay una lista de posibles coronas o príncipes o princesas que pudieran aceptar la corona si Fernando VII no quería. O sea que también los americanos, los mexicanos y guatemaltecos entendían que el rey era una persona difícil, ¿verdad? Sí, Fernando VII no era tampoco muy querido en España en ese momento. Licenciado Bolaños, ¿usted estaría poco más o menos de acuerdo en esa interpretación o qué le agregaría a esos movimientos que dieron finalmente con la independencia de nuestro país? A mí siempre me encanta cuando participa Rodrigo porque siempre vemos las cosas desde perspectivas parecidas pero diferentes. Entonces, un saludo, Rodrigo. Mira, fíjate que yo creo que yo no estoy tan de acuerdo ni con Pérez de Antón ni con Rodrigo, y te voy a decir por qué. Yo creo que en realidad la independencia empezó en 1808 con la invasión de Napoleón. Es que recuérdense ustedes que en realidad, digamos, en España lo que sucedía es que tenías precisamente, digamos, el tema de Fernando VII, pero cuando se da el movimiento, digamos, de independencia en contra, digamos, de Napoleón, en ese momento, digamos, lo que se produce es un movimiento entre... Solo para aclarar un momento, Ramiro, en contra de José Napoleón. Del hermano. No, es que recuerda que, digamos, por supuesto que Napoleón había puesto a su hermano, ¿verdad? A José Bonaparte, ¿verdad? Que le decían Pepe Botella. José Bonaparte. Él era, digamos, el que... Así es, José Bonaparte. Entonces él es el que estaba, digamos, en ese momento como impuesto, pero en realidad, digamos, quien tenía el poder era Napoleón. Claro. Entonces, recordate que, digamos, España no había sido, digamos, realmente invadida desde los árabes, ¿verdad? Entonces, para ellos fue, digamos, un problema. Y fíjate que si te pones a ver, digamos, lo del 2 de mayo, cuando se levanta el pueblo de Madrid, fue, digamos, un rechazo muy, muy fuerte. Entonces, cuando regresa, digamos, Fernando VII, se dan las Cortes de Cádiz en 1810. Estamos hablando de 1808, digamos, de la invasión. Luego se da el movimiento de independencia, se hacen las Cortes de Cádiz tratando de hacer un movimiento liberal
junto, digamos, a una monarquía. Pero es que hay un problema porque en 1812, cuando promulgaron, digamos, esa constitución que se llamaba la PEPA, que establecía una monarquía constitucional, porque antes de eso no había habido una monarquía, una constitución que le pusiera cierto límite, digamos, al rey. Y entonces el problema de Fernando VII, no el problema, pero digamos que lo que sucedió es que él, en vez de aprobar eso, rechazó la Constitución de 1812. Cuando la rechaza se vuelve un absolutista, ¿verdad? Un rey absolutista, y entonces se empiezan a dar, digamos, conflictos en la misma España. Entonces, se empiezan a dar movimientos, por ejemplo, las intendencias, digamos, en América se establecieron hasta que se dieron las Cortes de Cádiz. Esas intendencias, fíjate, por ejemplo, en el Reino de Guatemala, lo que provocaron fue sentimientos de independencia, porque entonces ya se empezaban a volver provincias mucho más independientes de lo que era la capital, digamos, la Capitanía General de Guatemala, que era una como superintendencia de las demás, y que tenían alguna dependencia del virreinato de la Nueva España. Cuando se da todo esto, entonces tú tenés un problema, digamos, entre liberales y conservadores. Date cuenta que ese problema entre liberales y conservadores es lo que provoca después la anexión a México y después todas las guerras que hubo durante la Federación. Es que en realidad el problema es un modelo político. Entonces aquí, digamos, lo que se da es ese enfrentamiento entre un cierto grupo. Y digamos, yo creo que el problema es conceptualizar que aquí hubo una lucha, digamos, entre un grupo de blancos que estaban en contra de los españoles. En realidad el problema era los liberales contra los conservadores. Claro. Y eso es, digamos, lo que tú vas a ir viendo a lo largo, digamos, hasta que se funda, digamos, la República de Guatemala en 1847. Entonces, no sé, Rodrigo, si estás de acuerdo con mi visión, pero yo te diría que a mí no me gusta ese término, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que esa posición de decir que fueron los criollos es una posición de que decir, miren, lo que pasó es que una élite se peleó con otra élite y entonces esa élite es la que nos sigue gobernando desde entonces. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que más bien fue un problema, digamos, de todo lo que era la conformación del Imperio Español. No, y justamente ese es uno de los temas que se ha estado esgrimiendo mucho recientemente en cuanto a la interpretación por ese famoso artículo del acta que habla de que si no decretamos la independencia, entonces el pueblo la ha de decretar. Pero eso obedecía al tema que pues lo de México había sido sangriento y lo de Sudamérica también. Y Gavino Gainza, que había estado en Chile, había visto eso. Y uno de los grandes promotores, increíblemente, fue el mismo Gainza, ¿no? Sí, digamos, el problema que se veía venir son, digamos, dos problemas muy puntuales. Aquí lástima que no tenemos toda la noche para poder discutirlo más a fondo, pero hay dos problemas puntuales que tienen el 15 de septiembre. El primero es que las municipalidades, por lo que decía Ramiro, ¿verdad? El concepto de autonomía, de soberanía política estaba regresando a las municipalidades. Hay un concepto que se usó mucho en esa época, que era la soberanía de los pueblos, y los pueblos entendidos como el grupo de casitas que ostentaba una entidad política. Las municipalidades se empiezan a independizar, a declarar su independencia. Unas se adhieren al plan de Iguala, otras no. Entonces ese es el primer problema que hay que evitar, ¿verdad? De hecho, hay una frase que usa José Mía, que él dice que la mazorca se estaba desgranando. Eso estaba pasando literalmente con el Reino de Guatemala. Entonces el primer problema es ese. Y el segundo es que hay guerra en México. La guerra en México, digamos, necesariamente hay poca documentación, pero hubo refugiados mexicanos en Guatemala que venían contando, ¿verdad?, las barbaridades que se habían dado en la guerra. Y hay una biografía que escribe José Mía sobre Manuel José Pavón, donde el mismo Manuel Pavón, él dice que en realidad el 15 de septiembre lo que llegaron a discutir es cómo evitar que estallara la violencia, ¿verdad? Y que Guatemala pudiera transitar de un sistema político a otro con el menos posible costo de anarquía, dice él. Entonces, digamos, lo que se temía era eso, ¿verdad? Que alguien decidiera declarar de hecho la independencia y que ya se diera una lucha, digamos, entre los guatemaltecos, entendiendo guatemaltecos todos los centroamericanos, ¿verdad?, que conformaban el Reino de Guatemala, porque más allá el temor también era una guerra de castas,
mayas que se da en México después, ¿verdad? Recordemos Yucatán, ¿verdad? Se ve envuelta en una guerra civil sangrientísima de 20, 30 años, donde los mayas se rebelan en contra de los españoles y ¿verdad? Estalla precisamente esa guerra. Entonces, digamos, el 15 de septiembre de 1821 es, digamos, cómo buscarle salida a esas presiones que se vienen. Además, también Agustín de Iturbide estaba metiendo presión, ¿verdad? Claro, así es. Tal vez, licenciado Bolaños, todo esto viene al caso de el tema de la figura de Gaínza. Gaínza había sido un militar muy duro en América del Sur y sin embargo aquí pareciera un amigable componedor en este asunto. ¿Cómo se interpreta lo de Gabino Gaínza? Sí, mira, digamos que dos cosas. Tal vez lo de Gaínza, bueno, mira, él en 1814 fue derrotado por San Martín. Y entonces a él lo pusieron pensaba en la nevera, lo tuvieron en el refrigerador, ¿verdad? Y entonces él estaba dolido porque él sentía que en realidad no le habían dado, digamos, las armas para poder pelear con San Martín. Y entonces lo que sucede es que aquí estaba, recuerda, el que realmente fue un bárbaro, ¿verdad? Era Bustamante. Bustamante fue terrible, ¿verdad? Porque él sí hizo un reino de terror, digamos, le llamaban el Tigre de Galicia. Y él hizo un reino de terror terrible, digamos, en toda Centroamérica. Recordate que él fue el que... bueno, digamos, tuvo presos a los de la conjura de Belén y todos ellos, y los tuvo presos por varios tiempos. De Belén, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero él termina en 1818. En 1818 nombran a Carlos Urrutia, pero él cae enfermo y renuncia en marzo de 1821. Entonces, Apodaca, que era el virrey en México, nombra a Gabino Gaínza porque no tenía ni nadie más, o sea, no había otro. O sea, es decir, no había otro. Entonces, en el fondo, Gaínza, él ya no era leal, ¿y era leal a qué? ¿Verdad vos? Al rey, que estaba, digamos, en problemas con la Constitución, al imperio, y él vio una oportunidad. Ahora, yo sí lo que quisiera mencionar es que yo no estoy tampoco de acuerdo que se haya hecho de la declaración de independencia para evitar una guerra. Lo que pasa es que realmente en Guatemala ya no teníamos opción. Te voy a decir, por ejemplo, Chiapas. Fíjate que Chiapas era una de las municipalidades, era una de las provincias que pertenecían al Reino de Guatemala, al igual que Soconusco. Y Chiapas declaró su independencia el 3 de septiembre de 1821. Es decir, fue antes. Y fíjate que es súper interesante porque cada una de las provincias se movió de una manera distinta. Digamos, El Salvador, por ejemplo, nunca se accedió a integrarse, digamos, al Imperio Mexicano. Fíjate, entonces digamos que hay una serie de movimientos que se van dando entre la declaración de independencia y después esa integración al Imperio Mexicano. Y como bien dijo Rodrigo, muy interesante, Mariano de Aycinena, hay una carta, está este libro de Bielman muy interesante que se llama Los enigmas de ahorita es sobre los temas de la independencia, y él habla sobre la carta que escribió Mariano de Aycinena a Iturbide, donde le dice que si él, con solo que anuncie que va a mandar un batallón, él puede convencer digamos, a las autoridades para que se integren al Imperio Mexicano. Y eso te voy a decir que eso está registrado, digamos, como una de las tradiciones digamos, pues históricas, ¿verdad vos? Porque ¿cómo es eso de que nosotros vamos a declarar una independencia para unirnos a un imperio? Es más, digamos, el tema del Reino de Guatemala surgió de una discusión entre Nicolás Bravo y ¿cómo se llama? Iturbide, pero solo como una plática. Al final ellos, recordate que desde 1810 venían peleando con el grito, el famoso grito fue en 1810. Entonces desde 1810 venían peleando, digamos, con España. O sea, no era una guerra que acababa de empezar. El problema fue que se empezó a dar en el Reino de Guatemala este movimiento de las provincias buscando, digamos, hacer esa independencia e integrarse, digamos, al imperio. Entonces estoy de acuerdo, digamos, que la posición de Gabino Gaínza fue timorata, pero no fue el promotor. Realmente el promotor fue Mariano de Aycinena, ¿verdad? Y ahí sí te digo yo que fue una falla de la élite. Pero es más, fíjate vos que Aycinena apenas era hijo de un recién venido de España.
ni siquiera podríamos pensar que los mismos liberales estaban empujando, digamos, esa unión. Entonces yo creo que hay un montón de cosas, ¿verdad? Vos, que como bien dice Rodrigo, que no nos han explicado, digamos, en la historia del colegio y que es muchísimo más complejo. Por eso yo estoy de acuerdo con aquel que los 45 minutos de esta entrevista no van a dar abasto. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más de esa historia de nuestra independencia. Continuamos entonces platicando con nuestros historiadores invitados, Rodrigo Fernández Ordóñez y Ramiro Bolaños, para ahí sí describir algo mucho más complejo. Me quedo con esas palabras, no como se está interpretando ahora de una élite y que esa élite todavía participa en el CACIF. Fue un asunto muy, pero muy, muy complejo. ¿Qué pasó ese 15 de septiembre? Nos cuentan que doña Dolores Bedoya salió con la marimba, los cohetes y que a presionar y que todo el asunto. ¿Qué realmente sucedió esa mañana? Bueno, esa mañana se cumple la condición que se había pactado muchos días antes entre un grupo de liberales y conservadores para encontrar la salida a la crisis política que se estaba viviendo en el Reino de Guatemala. En realidad, Francis Gall, en 1961, él descubre en los archivos de la familia Aycinena que había un pacto secreto, el plan secreto de la independencia, donde, digamos, días antes se había hablado de que se iba a convocar a una junta general de gobierno cuando lo ameritaran las circunstancias, para que no pareciera que el guatemalteco se estaba rebelando, porque ahí también la élite y las autoridades son, como decía Ramiro, timoratas, en el sentido que todos están pensando que si las cosas salen mal, todos tienen que ver también cómo se lavan un poquito las manos, ¿verdad? Por eso es que el acta de independencia también, digamos, traslada los costos del riesgo al Congreso, que luego decida si aceptan o no la independencia. Entonces hay un plan secreto. De hecho, hay un libro que le platicábamos antes, de Horacio Cabezas Carcache, que describe este plan y describe todas, digamos, las circunstancias que llevaron a esta planificación. ¿Qué decía el plan? Básicamente que cuando ocurrieran algunos eventos que ameritaran una Junta General de Gobierno, se iba a convocar una sesión y en esa sesión se iba a discutir las posibles salidas políticas, y que la independencia parecía ser, digamos, la más atractiva, y que habían otras opciones, como por ejemplo la adhesión al Plan de Iguala. ¿Qué pasó? Que el día 14 de septiembre en la tarde vienen unos correos de Chiapas informando que hay municipalidades que se siguen desgranando del Reino de Guatemala, que se adhieren al Plan de Iguala, y que en este caso llegaban 2 correos avisando que habían otras 2 municipalidades que estaban abandonando el Reino de Guatemala. Se convoca entonces, cosa rarísima, para un sábado, una reunión, ¿verdad? El sábado a las 8 de la mañana se da la reunión, la junta de autoridades. Hay aproximadamente 51 personas, no todas toman decisión, pero todos participan de la discusión, lo cual es muy interesante. Por ejemplo, don Ramón Casaus Torres, que era el arzobispo, él se opone a la independencia, y ya doña Dolores desde la noche anterior habían estado merodeando por las afueras de la ciudad, en los barrios populares, ahí por ejemplo, en la parroquia y en ciertos lugares, para que la gente concurriera el sábado, porque algo iba a pasar. Lo que querían era un grupo de presión, ¿verdad?, que en algún momento obligara a tomar alguna decisión. La marimba y todo ese complemento todavía se usa. Aquí inauguran talleres, gasolineras y ponen música a todo volumen. Yo nunca he entendido eso, pero por lo visto es una tradición también antigua. Ponen marimba, empiezan a repartir tragos. Y digamos, está la gente oyendo. Cuenta, por ejemplo, don Manuel Montúfar Coronado, que la gente ya se mete al patio del palacio, se meten ya en los corredores externos, se están metiendo la cara entre los barrotes para oír la discusión. ¿Por qué sabemos esto? Porque don Ramón Casaus y Torres trata de argumentar en contra de la independencia y lo calla a la gente. Dice que lo abuchean y lo callan, y casi lo linchan después cuando se acaba la reunión. Al final, digamos, lo que se decide es declarar la independencia antes de que la gente que está afuera la declare de hecho, y pueda haber un brote de violencia, ¿verdad? O es lo que argumentan en el acta. Y luego dicen, bueno, y
nosotros lo estamos haciendo para evitar violencia y luego que hay un Congreso que se produce al respecto. A mí lo que me llama mucho la atención del acta es que, a diferencia del acta de independencia de Estados Unidos, ahí vemos que hay un memorial de agravios primero. Es decir, primero le explican al rey por qué se van a independizar y luego se independizan. En Guatemala nos ahorramos la argumentación que se pudo haber hecho, porque eso venía desde la aplicación del régimen de intendencias, el terremoto del 73, el traslado a la capital, había la expulsión de los jesuitas, es decir, había un montón de motivos que al guatemalteco le preocupaba que el rey no estaba tomando en cuenta. Pero se ahorran el trámite y hacen un acta súper expedita. Me imagino que el momento también los nervios corren porque don José del Valle se salta un punto, ¿verdad? Creo que pasa del 9 al 11, se come el 10 o algo así, lo cual denota que él estaba nervioso. Ahí solo quisiera aclarar que muchos dicen que José del Valle no firmó el acta porque se acordó en último momento. Él no tenía por qué firmar el acta porque él era auditor de guerra. Él no era en ese momento una autoridad para firmar el acta. Ahora, justamente, Ramiro, nos presentan a Del Valle como un personaje que era el que se oponía a la independencia, nos lo pintan como que era el opuesto y realmente él quería que se convocara a justamente los representantes de esas municipalidades para que se tomara una decisión final. ¿Cuál fue el papel de él realmente? Mira, yo creo que José Cecilio del Valle, recordate que él era un poco más conservador, digamos, dentro de los, o sea, no era tan liberal como el resto y por eso es que él tenía, digamos, yo creo que en algún momento él sí pensó que se podía salvar el proceso. Pero yo creo que realmente, digamos, por mucho que él hubiera tratado de empujar, o sea, el proceso ya, como te digo, digamos, o sea, Guate no se hubiera podido quedar como el único, digamos, como la única provincia que se hubiera quedado, digamos, contra España, ¿verdad? O sea, imagínate que tengo aquí por ejemplo, el 3 de septiembre declaró la independencia de Chiapas, Nicaragua y León la declararon el 28 de septiembre, Granada el 13 de octubre, Honduras y El Salvador lo ratificaron después. Es decir, que al final las provincias estaban funcionando muy separadas, es decir, pensar que aquí hubo una declaración que representaba, digamos, a todas las provincias, eso digamos que no es cierto. Entonces, yo lo que creo es de que evidentemente hubo quienes estaban a favor y en contra, pero estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo en que la argumentación era muy pobre. Es decir, nosotros lo que teníamos más que todo era abandono. Podrías haber alegado, digamos, los abusos, digamos, de Bustamante, pero él ya se había ido hacía 4 años, ¿verdad? Entonces, realmente, cuando tú te pones a pensar, digamos, cuál era la motivación real de declarar la independencia en ese momento, yo creo que es el plan secreto, ¿verdad? Como mencionaba Rodrigo, ¿verdad? Cuando vemos esta situación y vuelvo al tema de doña Dolores Bedoya, porque realmente la presentan como una figura clave en moviendo a la gente en las afueras. ¿Fue tan así? Sí, de hecho, ella y su hermano Mariano, que por cierto lo matan después en un incidente ahí por la anexión a México, creo que es en octubre, que Miguel Larreinaga era alcalde auxiliar, él, con lo que pasa en Guatemala, ahora van a disolver un bochinche y lo disuelven a balazos y matan a este señor. Ellos habían estado desde la noche anterior, digamos, invitando a la gente a que llegara a la plaza. Es decir, sí hubo un movimiento de gente y lo que querían era, porque digamos, dentro de ese universo de gente que llega el 15 de septiembre, tenemos de varias tendencias, de varias corrientes de pensamiento y, digamos, aunque se habla de liberales y conservadores, en realidad es como muy difícil de establecer la ideología, digamos, en términos químicamente puros, ¿verdad? Es decir, Brian Conafton tiene unos ensayos muy interesantes donde él discute esas categorías. Él dice, miren, el que dice quiénes son liberales y conservadores es José Francisco Barrundia, que era un liberal radical, ¿verdad? En realidad, porque por ejemplo, tanto Pedro Molina como José del Valle eran liberales en muchos sentidos. Y ahí se cumple una frase de García Márquez que a mí me parece genial, que él decía que la diferencia de los liberales y los conservadores en Colombia, y yo lo puedo extrapolar a Guatemala, la única diferencia era la hora a la que iban a misa.
Es decir, compartían una visión política muy cercana, ¿verdad? Los dos querían libertad de prensa, los dos querían libertad de comercio. Uno lee los artículos del Amigo de la Patria y del Editor Constitucional y los dos son liberales. Lo que pasa es que uno es, como decía Ramiro, José del Valle es, digamos, tal vez un liberal más moderado y Pedro Molina es más radical. Y el asunto de llevar gente el 15 de septiembre es para presionar que la independencia sea absoluta. ¿Qué es lo que pasa? Que hay en toda esa mañana que se está discutiendo, la reunión, por ejemplo, dura más o menos lo que dice Manuel Montúfar Coronado, es que empieza más o menos a las 8:30 de la mañana y termina pasada las 12. Es decir, ahí sí hay una discusión, ¿verdad? Claro. Y ahí lo que deciden es declarar la independencia y la salida para atenuar, digamos, posibles brotes de violencia y que se convoque un congreso y que él decida si acepta o no la independencia. Entonces, en resumen, doña Dolores Bedoya era parte de ese partido liberal radical, digamos, por darle un calificativo. Del ala de Pedro Molina, de Barrundia. De los hermanos Barrundia, que luego son los que van a presionar a Mariano Gálvez para que empuje todas las medidas de reforma radical en la federación. Y José del Valle es esa voz que de hecho siempre llama a temperar. Por ejemplo, él lo que dice es, en el Amigo de la Patria, de días antes del 15 de septiembre, dicen, la independencia es algo bueno, pero tiene que ser oportuna, porque él dice, a lo mejor no estamos listos para una independencia. Claro. Y yo creo que eso pasa al final. Bien, vamos a hacer otra pausa, pero regresamos. Bien, continuando con esta plática, la verdad es que hubo ese intento de un régimen constitucional que hubiese sido al tenor de lo que fue y de la interpretación de muchos acerca de esa constitución de la PEPA. Era una situación muy, muy avanzada, pero pues bueno, se truncó porque en ese momento el rey toma otra posición. Pero tuvimos un personaje que era representante allí y que de alguna manera pues sí se la vio de cuadritos porque también estuvo preso por aquellos días. ¿Qué pasó ahí, Ramiro? Perdón, cuando tú estás hablando de preso. Larrazábal. Ah, sí. Bueno, Larrazábal, mira, esa, digamos, tal vez Rodrigo, que se sabe tanto los detalles, lo puede explicar, pero yo te voy a decir algo antes de Larrazábal, disculpa. Yo lo que siento para mí, digamos, lo que como guatemalteco me pone triste, es que yo creo que nos hizo falta un verdadero líder. Digamos, yo te diría, por ejemplo, en el caso de El Salvador, Manuel José Arce tomó un rol, digamos, de defender verdaderamente a El Salvador, ¿verdad? Él digamos, se enfrentó, digamos, realmente, digamos, a decir, miren, nosotros vamos a mantenernos independientes y no nos vamos a integrar al Imperio Mexicano. Es que yo creo que aquí el problema es que no podemos disolver esa pseudo-independencia para después unirnos al Imperio Mexicano. Claro. ¿Me entendés? Es decir, a menos que sea real ese plan del que estamos hablando, el plan escondido, ¿verdad?, para integrarse al Imperio Mexicano. Y eso es para mí la gran traición. Fíjate que el otro día, hace un tiempo en otro lado lo platicábamos contigo. Yo te decía, yo creo que El Salvador, ellos con 2,000 y 3,000 milicianos se enfrentaron al ejército que traía Filísola. Pero fíjate vos que Filísola, los que lograron llegar a Guate eran entre 500 y 800. Después se les unieron más o menos como 1,500 guatemaltecos que se enfrentaron a 3,000 salvadoreños. Si esos guatemaltecos, en vez de unirse a los mexicanos, se hubieran unido a los salvadoreños, teníamos, fíjate vos, entre 4,000 y 6,000 milicianos. Por ejemplo, cuando Nicolás Bravo se enfrenta, digamos, a Iturbide, fueron más o menos como 2,000. Es decir, ellos tenían como 15,000 soldados, pero esos 15,000 no podían venir acá. Ellos tenían un montón de enfrentamientos en México, en el centro y en el norte. Recordate que estaba Santa Ana. Es decir, si uno se pone a pensar y dice, bueno, si realmente nosotros hubiéramos amado nuestra tierra y hubiéramos tenido un verdadero líder que dijera, mucha, peleemos por nuestra tierra, por lo que significa Guatemala, la historia sería distinta porque tendríamos una identidad distinta. Fíjate vos que yo ahorita estoy en Madrid. Por casualidad, en una plaza enfrente de Chamberí, se dio un acto para celebrar, digamos, la independencia mexicana. Mira vos, increíble, los mexicanos
tocando mariachis, gritando, todo el barrio sonaba México, con la gente vestida en banderas, un amor, vamos, a su país. ¿Qué es lo que nos falta en Guate? ¿Me entendés? Porque todos viven criticando que la élite, que no sé qué, que no hay independencia. Lo que nos hace falta es amor a nuestra patria, a nuestra tierra. Eso es lo que yo sé. Digamos, mira vos, la verdad es que me dio envidia de la buena. Porque cuando vos ves eso, en Madrid, fíjate vos, en Madrid. O sea, y mira vos, ocuparon todo eran... Fácil, te puedo decir unas 3,000 personas. 3,000 personas pararon el tráfico con banderas, tocando mariachis. Y fíjate vos, que empezó como a la 1 de la tarde y terminó a la 1 de la mañana. O sea, no estás hablando en México, sino en España. O sea, increíble, vamos. Entonces, ¿por qué nosotros los guatemaltecos no amamos a nuestro país de la misma manera? Ese es, ¿me entiendes? Entonces yo creo que Manuel José Arce lideró ese movimiento. Ellos, fíjate vos, que enfrentaron a esas fuerzas y el San Salvador fue sitiado, no me acuerdo, Rodrigo, creo que fue por 3 semanas. Al final caen, pero después ellos deciden integrarse a los Estados Unidos antes que integrarse al Imperio Mexicano. Y te voy a decir, no fueron los únicos. Fíjate vos que los costarricenses, hubo una batalla que se llamó la batalla de Ochomogo, en la que los republicanos ganaron y no se integraron al Imperio Mexicano. Entonces vos ves, ¿verdad? Que entonces los ticos, vamos, por eso son ticos, vamos, y los salvadoreños, por eso son salvadoreños, porque pelearon por su tierra. Fíjate vos que nosotros... Bueno, y eso nos pasó factura. Porque sí, después... Imagínate que perdimos Chiapas, perdimos Soconusco. Cuando nos reintegramos a la Federación Centroamericana, perdimos Sonsonate y Santa Ana y Acajutla, que eran parte de Guatemala. Y a eso voy yo, porque quiero que toquemos brevemente la reunión, o digamos, no se puede decir constituyente, pero sí la asamblea que estaba prevista en el acta para 1822, se realiza hasta 1823, todavía con Filiso las puertas. De hecho, él es el que convoca, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, ¿qué pasó en esa reunión en donde ya los guatemaltecos íbamos débiles? Sí, digamos, yo solo matizaría un poquito los comentarios de Ramiro, en el sentido que Manuel José Arce, él no está peleando por San Salvador, es decir, él está peleando por unos intereses económicos clarísimos, porque cuando se había dado el traslado a la capital de la Antigua para el nuevo Valle de la Asunción, muchos antigüeños, ¿verdad?, por darles un apelativo, los que vivían en la ciudad, se negaban, no querían ir. No se querían ir, otros se fueron a Escuintla, otros se fueron a Quetzaltenango y otros se fueron a San Salvador. Y San Salvador, de repente, de ser una vía, se vuelve una ciudad importante, porque San Salvador era el centro del comercio del añil. Entonces, digamos, lo que está peleando Manuel José Arce es que si nos anexamos a México, la élite guatemalteca sí se encuentra apoyo de la mexicana y es en desmedro de San Salvador. Porque, digamos, San Salvador tiene claras dos cosas. ¿Qué quería ellos, digamos, del proceso de independencia? Querían más autonomía como provincia y un arzobispado propio. ¿Por qué? Porque el arzobispado les daba el diezmo y eran recursos económicos para funcionar. Entonces, digamos, ahí hay una cuestión que, como usted plantea, sí debilita a Guatemala, porque Guatemala comete dos errores. Primero, como decía Ramiro, nos aliamos a Filísola, invadimos El Salvador y mandamos al más incapaz de los militares posibles en el mundo, que es Manuel Arzú, que él sitia a San Salvador en algún momento y él resulta sitiado por las tropas que estaban defendiendo San Salvador. ¿En qué momento? Entonces, digamos, era un militar absolutamente incapaz. Entonces, y lo único que logramos es esa animadversión, que cuando se da el Congreso de 1823, la primera decisión es, nos vamos a independizar, pero absolutamente de todos. Ramiro, ya para finalizar, porque nos queda poco, ¿cómo interpretamos ese 1823, ese 1 de julio? Mira, yo creo, y esto ya viene un poquito más, digamos, yo creo que nosotros, digamos, desde el tiempo de los Habsburgo, estamos hablando, digamos, desde la conquista, vamos, nosotros fuimos dueños de nuestro destino, porque éramos el reino de Guatemala. Es decir, nosotros no éramos, como nos dicen, una colonia, éramos un reino, ¿verdad? Y nos independizamos, nos unimos y después
pues hasta el 1847 logramos refundar la República. Y yo creo que la República es lo que hoy tenemos que luchar, es la nueva nación, ¿verdad? O la nueva nación es la República de Guatemala, y eso es lo que es hoy, que es distinto que eso que se independizó. Entonces, para mí, lo importante es que nosotros hoy tenemos el destino en nuestras manos. Seguimos pensando en élites y en divisiones, y lo que nos hace falta es estar unidos. Claro. Bien, pues yo en ese sentido, la República nace después, en 1847, un 21 de marzo, gracias a otro guatemalteco que peleó ferozmente en esto. Son 3 etapas de nuestra independencia realmente. Sí. 1821, Así es. 1823, lo que se produce de ahí, y luego el 21 de marzo de 1847. Sí, yo solo le agregaría el 31 de julio de 1838, que es cuando Basilio Porras declara disuelta la federación y se aprueba que cada estado se organice como lo considere conveniente. Claro. Bien, pues muchas gracias a ambos, les agradezco mucho, pero simplemente para dejarle el mensaje a todos los guatemaltecos. Cuando se hacen esas interpretaciones tan simplistas que yo he estado oyendo en redes sociales, incluyendo la interpretación que hace una joven diputada por allí, esto no fue simplemente de una élite o algo así, no, fue mucho más complejo, nos llevó a guerras mucho más complejas, a enfrentamientos mucho más complejos, ya Ramiro lo asentaba, entre liberales, conservadores, fue verdaderamente un proceso mucho más difícil que decirlo de esa manera, que no le hace justicia a aquel proceso. Gracias a ambos. Gracias, gracias a usted. A Rodrigo Fernández, gracias a Ramiro Bolaños desde allá de Madrid. Y a ustedes, muchas gracias también. Tengan una excelente noche.